Por eso no es un asunto menor que señale Mujica la imperiosa necesidad de dejar de lado las viejas teorías del conflicto y los eslóganes del todo o nada. Su discurso central de asunción como presidente uruguayo el 1 de marzo pasado es una pieza de antología que recrea en buena medida lo que Mujica ha aprendido con el tiempo y con su práctica política. Una lección que, entiendo, abre las puertas al futuro deseable para nuestras democracias latinoamericanas. Cuando Mujica ganó las elecciones nacionales, uno de los debates instalados era cuál iba a ser su actitud precisamente frente a estos dos bloques que vienen conviviendo en la región. El asunto era saber si iba a definirse por encaminar su futuro gobierno mirando hacia su pasado ideológico, hacia sus viejas convicciones de la izquierda radical y despreciativa de las formalidades de la democracia liberal, o si se alinearía con el bloque representado en buena medida por una socialdemocracia al estilo Lula o siguiendo el modelo chileno. Particularmente, la derecha uruguaya y la moderada centro-izquierda, representada por la línea política de Tabaré Vázquez y su continuador Danilo Astori, quien perdió precisamente las elecciones internas dentro de la izquierda como candidato a presidente a manos de Mujica, se habían puesto a la defensiva, suponiendo que probablemente se alineara con el eje representado por Chávez, pues la propia trayectoria ideológica le acercaba a ese bloque y no al otro. Para quienes venimos asistiendo hace tiempo a los procesos ideológicos de Mujica, no nos terminó sorprendiendo que finalmente asumiera el rol como un líder más del bloque de perfil socialdemócrata de nuestra región. Y precisamente quiero compartirles, para ir ya parte cerrando, parte de lo que escribí al otro día. Escribí yo en un artículo que salió en prensa en Uruguay, al otro día de la asunción de Mujica y de su histórico primer discurso como presidente. Creo que ese discurso representa la tensión entre el pasado y el futuro de nuestras democracias latinoamericanas, zanjadas de manera positiva por un hombre que personifica paradigmáticamente ese pasado y ese futuro. Decía mi artículo sobre ese discurso. El primer discurso como presidente que realizó José Mujica en el Parlamento quizás haya dejado sorprendidos a más de uno, más allá de que existan o no explícitos y públicos reconocimientos al respecto. Mientras la izquierda más radical del su diario La Juventud salió a señalar con marcada indignación que Mujica era más de lo mismo, y titularon su editorial a desalambrar, pero para el capital internacional, enredados en gastados eslóganes, tenemos que la prensa más oficialista, el diario La República, evitó referirse a aquellos aspectos que ideológicamente podrían ser un tanto incómodos para cualquier militante, y quizás para muchos de sus votantes del Frente Amplio, la izquierda uruguaya. Particularmente los que refieren a las aristas más pragmáticas, de puño liberal y a favor de una macroeconomía ligada a la vorágine posible dentro de la economía globalizada actual que remarcó el nuevo presidente. Y para contribuir aún más a cierto estado de sorpresa, la prensa más vinculada a la derecha se mostró casi efusivamente entusiasta con el discurso de Mujica, resaltando precisamente aquellos aspectos que tanto molestaron del discurso a la izquierda radical y a los que la izquierda más entusiastamente oficial evitó referirse. Voy a pasar un poco, se me va a exceder con el tiempo. Mujica había, poco tiempo antes de ese discurso, ya había hecho una especie de adiós a la barra, así le llamó en uno de sus discursos, y se refería, bueno, a la barra, a sus viejos compañeros de guerrilla, digo, y el ala quizás más radical. Creo que eso ya, en el medio de la campaña política, algunos especularon, porque sucedió algo muy raro, o sea, en las internas terminan. Los dos candidatos a presidente son Mujica y Lacalle, y ambos representaban, Lacalle por la derecha, lo más a la derecha de la derecha, y a su vez Mujica era lo más a la izquierda dentro de la izquierda. Los otros dos candidatos, que eran Larrañaga por la derecha y Astori por la izquierda, habían sido derrotados. O sea, en principio parecía como que se había polarizado un poco esta instancia si se habían elegido los candidatos que estaban más en los extremos. Posterior de las elecciones internas y rumbo ya con que queda Lacalle y Mujica como posibles presidentes, todo se vuelve aristotélico, parece, porque había una obsesión por el punto medio, ¿no? Había que captar el voto del centro político. Y entonces algunos veían en la nueva actitud de Mujica hacia captar votos hacia este centro político esto de adiós a la barra y un discurso absolutamente moderado. Mujica, que es un hombre muy verborrágico y que tiene varios libros, porque su historia de vida es casi, es como para una novela, tiene muchos libros en su saber que le han hecho con entrevistas, y no era novedoso, en verdad hace mucho tiempo había tenido un giro hacia ese centro político. Bueno, lo que sí sucede es que finalmente
Mujica tiene un claro acercamiento a la línea política de Astori Vázquez, representante de una moderna izquierda ubicada en el centro del espectro político, que sabe sembrar eficientemente con todas las recetas y reglas económicas del mundo de la economía globalizada, para luego volcar los frutos recogidos en políticas sociales, acompañadas de una mejor justicia distributiva. Y sus primeros discursos como presidente dejaron entrar algunas estrategias políticas y alianzas necesarias que Mujica supo jugar con brillantez. Es Mujica un liberal en el sentido político clásico, y en más de una ocasión se ha definido precisamente en esos términos. Y un hombre con una visión absolutamente pragmática respecto de la vida política, que ha dejado por ambos motivos, su liberalismo ideológico y su pragmatismo, de mirar el mundo de los infértiles terrenos de la ideología del conflicto y del todo nada. Sobre esto, precisamente se refirió en su primer discurso como presidente, y bien vale la pena reproducir sus palabras. Cito del discurso de Mujica: creemos que esta idea de la complementariedad de las piezas sociales es la que mejor se ajusta a la realidad. Nos parece que el diagnóstico de concertación y convergencia es más correcto que el de conflicto. Acá, a esta altura, ya era el presidente elegido y es su primer discurso, o sea, no había tampoco una cuestión de obtener votos. Hace rato que todos aprendimos que las batallas por el todo o nada son el mejor camino para que nada cambie y para que todo se estanque. Queremos una vida política orientada a la concertación y a la suma, porque de verdad queremos transformar la realidad. Esto es hasta ahí el fin de la cita de Mujica. Superar las teorías del conflicto permanente ante el obvio de cuestionamientos habituales vale decir que para todos a esta altura supongo que debe ser claro que la vida es conflicto y que existen intereses en pugna en todos los ámbitos y órdenes. Pero el asunto es sobrepasar ese estadio por vía del diálogo y el acuerdo, y no acentuarlo por vía del permanente desacuerdo fundado en no dialogar con el enemigo ideológico. Abrir los espacios de debate y superar el conservadurismo. Conservadores son ciertamente, como bien señala Mujica, quienes quieren cambiar la realidad desde las consignas del todo o nada. Esto, claro, requiere terminar de desterrar las prácticas políticas de imponerse a los gritos y el romanticismo de los héroes de clase. Se necesita en todo caso otra forma de egoísmo o valentía, mucho más difícil de poner en práctica, pues lo que se necesita es un diálogo sereno, el respeto por las diferencias, priorizar la vía de la argumentación, de la persuasión en base a buenas ideas, como espacio imprescindible de madurez democrática. Sobre todo se necesita, más que el interés de clase y el conflicto permanente, sujetos que piensen y actúen más allá, que piensen efectivamente en el bien comunitario. Y como bien señaló Mujica en ese primer discurso, abro otra cita, nada de esto se consigue a los gritos. Basta mirar a los países que están adelante en estas materias y se verá que la mayor parte de ellos tienen una vida política serena, con poca ética, pocos héroes y pocos villanos. Para lograrlo estamos convencidos de que se necesita una civilizada convivencia política. Según la Mujica, por su parte, el Frente Amplio, eterno desafiante y ahora transitorio campeón, tuvo que aceptar duras lecciones, no ya de los votantes, sino de la realidad. Descubrimos que gobernar era bastante más difícil de lo que pensábamos, que los recursos fiscales son finitos y que las demandas sociales infinitas, que la burocracia tiene vida propia, que la macroeconomía tiene reglas ingratas pero obligatorias, y hasta tuvimos que aprender con mucho dolor y con vergüenza que no toda nuestra gente era inmune a la corrupción. Una macroeconomía prolija es un prerequisito para todos los demás. Seremos serios en la administración del gasto, serios en el manejo de los déficits, serios en la política monetaria y, más que serios, perros en la vigilancia del sistema financiero. Permítanme decirlo de una manera provocativa. Vamos a ser ortodoxos en la macroeconomía. Ya una vez quisimos ser antárticos y producirlo todo fronteras adentro. Nos fue mal, muy mal. Sería criminal no aprender de aquellos dolores y volver a una economía enjaulada y cerrada en el mundo.